Bienvenidos a Comunicando Psicología. Estamos acompañadas de una gran profesional con la que vamos a tratar un tema complejo. Es considerado por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud pública y a veces incluso en estos espacios cuesta hablar porque a veces se dice que incluso se potencia. No es la intención, para nada. Lo que queremos es ahondar un poquito en el tema y sobre todo encontrar soluciones, mirar si hay forma de prevenirlo. Ya les voy a contar exactamente de qué vamos a hablar. Primero quiero saludar a nuestra invitada. Ella es Elisa Krat, es psicóloga. Bienvenida a Comunicando Psicología. Sandra, muchas gracias. Un gusto tenerte con nosotros hoy aquí, sobre todo por el tema que describí hace un momento y ya les vamos a decir, es el comportamiento suicida y sobre todo más hacia la prevención, pero también cómo una persona vive su vida para terminar con la idea de quitarse la vida o incluso consumar el hecho. ¿Cierto? Entonces, partamos de ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos en una sociedad a veces compleja, me lo decías también. Atendí consulta durante mucho tiempo y llegué a un momento de la vida en el que tenía 10 pacientes y 9 tenían ideación suicida. Aquí había que hacer una investigación y de hecho te dedicas a la investigación. Entonces, ¿qué está pasando? Sandra, el comportamiento suicida siempre ha sido una posibilidad en la historia humana. Tenemos hallazgos arqueológicos que nos muestran que las personas se quitan la vida desde todas las generaciones. Sin embargo, sabemos que tenemos una época y un tiempo bastante crítico en este momento donde se presenta el comportamiento suicida con más frecuencia y en edades que no pensábamos que se pudiera presentar. El suicidio es la consecuencia de múltiples factores de riesgo de toda una historia de vida de una persona donde múltiples situaciones fueron fracturando su identidad, sus emociones, sus estrategias de afrontamiento y culmina con este hecho tan doloroso. El suicidio no es ni manipulación, no es fragilidad, debilidad o valentía. El comportamiento suicida es el resultado de una historia de sufrimiento y muchísimo dolor con el cual ese ser humano no pudo lidiar más. De ahí la importancia de hablar con afecto, sin morbo, sin ser quizás un poco invasivos con las historias que ya se consumaron y empezar a abrazar el tema desde cómo cuidarnos, cómo protegernos, porque finalmente es una realidad que está presente en nuestra humanidad y más ahora que tenemos tantos factores de riesgo asociados a lo emocional, a las violencias, al consumo de sustancias, pero también a las formas en las que hemos crecido en nuestras familias, en nuestras escuelas, en nuestro entorno laboral, donde se juntan tantos factores de riesgo. Muy bien, Elisa, puede ser que de pronto antes no se hablaba tanto del tema, estaba más escondido, era un tema más tabú, o puede ser que según las investigaciones, lo que nos estás contando de toda esa causalidad del suicidio, de la etiología, de lo que estamos tocando, ahora ¿se habla más abiertamente del tema o está ocurriendo más? ¿Realmente qué es lo que está ocurriendo? Las dos cosas. Es claro que después de la pandemia por COVID tuvimos un incremento de factores de riesgo como enfermedad mental, aparecieron nuevas enfermedades también, o mejor aún, aparecieron enfermedades mentales en personas que no las tenían producto del estrés, la ansiedad, también las consecuencias neurológicas que nos generó el COVID-19, pero también es claro que empezamos a abordar mucho más los temas de salud mental, porque de lo primero que encontramos en el primer trimestre de la pandemia fue que empezamos a hablar de trastornos del sueño, de cambios en el estado del ánimo, de trastornos de ansiedad, el miedo, la incertidumbre, hizo que le pusiéramos el ojo y esto de todos los sectores de la sociedad a las enfermedades mentales y generó una sobreinformación también que sensibilizó, pero también visibilizó
que el suicidio se estaba presentando más en este momento que en otras épocas. Y esto resultado, insisto, de múltiples factores de riesgo. Entonces, claro, ahora hablamos más de él. Antes las familias ocultaban un suicidio. Claro. De hecho, ahora ocultamos los intentos de suicidio y no los queremos llevar al sistema de salud, no les buscamos tratamiento, justamente porque genera vergüenza o temor ser señalado por un intento de suicidio. Y contrario a esto, lo que tenemos que hacer es hablar con naturalidad, preguntar, Sandra, en el marco de la confianza, si has pensado en quitarte la vida por una situación difícil y cómo hacerle ese acompañamiento a esta persona porque nos está encendiendo una alerta. Y ahí es donde decimos, podemos prevenir porque podemos acompañar. Claro, y ahí también juegan las familias entonces, es decir, esa persona que está padeciendo esa situación, ese sinsentido que le acompaña, tiene un intento de suicidio, lo oculta, pero entonces la familia también lo oculta, o sea, es como que es un juego de todo, ¿cierto? Es que el comportamiento suicida nos implica a todos, a todas las personas con las que interactuamos, porque finalmente todos decimos qué me faltó, cómo no lo vi, cómo lo acompaño, y es que el suicidio genera temor, muchísimo temor por el desconocimiento. Es claro que en los últimos 10 años las investigaciones han aumentado, entonces ya sabemos un poco más de suicidio, cómo atenderlo, cómo prevenirlo, cómo acompañar a alguien que está pensando en quitarse la vida. Ya tenemos más información y más posibilidades terapéuticas, sociales. Hemos comprendido que la familia, las amistades, las redes de apoyo son fundamentales para ayudar en esa rehabilitación, en ese volverme a conectar con la vida. Antes teníamos mucho temor y creo que esa es la actitud que asumimos todos frente a un familiar que nos dicen yo me quiero quitar la vida, porque lo primero que nos toca es ese narcisismo que tenemos, pero ¿cómo si yo te lo doy todo, si yo te amo, si yo te quiero, estás pensando en quitarte la vida? Y eso es lo que tenemos que dejar a un lado para entender que, aunque lo demos todo, yo puedo empezarme a desconectar de la vida por múltiples asuntos, incluso del orden de lo más íntimo y personal, y es allí donde yo tengo que establecer comunicación para entender qué te está pasando, lejos de estar quizás reaccionando con temor y diciendo, a mí no me puede estar pasando esto, a mi hija no le puede estar pasando esto, a mi pareja no le puede pasar, porque claro, eso me implica a mí. Por eso el maestro, el médico, el psicólogo, cuando alguien le presenta una posible ideación suicida, generalmente se asustan y generan reacciones de juicio, de culpa. ¿Usted por qué está diciendo eso? A mí no me amenace, no me manipule. Y lejos de ser eso, lo que el otro nos está diciendo es ayúdeme, créame, porque se me acabaron las estrategias para afrontar la vida de una manera diferente. Muy bien, hablemos de factores de riesgo, que los has estado mencionando y ocurren de manera indistinta dependiendo de la etapa de la vida, ¿cierto? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Y es curioso porque vamos a hablar en la infancia, lo decías también ahorita, se está presentando incluso en edades inimaginables, pero sí, hay factores de riesgo en la infancia, en la adolescencia, en la adultez y en las personas más adultas, ¿cierto? Las personas de la tercera edad. Entonces, ¿qué tal si vamos describiendo esos factores de riesgo y cómo irlos identificando desde el núcleo familiar? En la infancia sabemos que los niños dependen 100% de los adultos que lo cuidan. Por lo tanto, toda forma de negligencia afectiva, cuando dejo a ese niño sufriendo solo, que resuelva como pueda sus necesidades emocionales, cuando no le pongo límites, estoy creando un factor de riesgo, cuando no tengo una crianza amorosa, afectiva, efectiva, cuando hay abuso sexual, cuando hay violencia intrafamiliar, cuando hay desplazamiento, conflicto armado, cuando tenemos también soledad y de pronto tenemos todos los determinantes sociales resueltos, tiene alimentación, tiene educación, pero está solo afectivamente, nadie le acompaña, ahí hay factores de riesgo en la infancia. En la adolescencia específicamente, cuando encontramos una familia que lejos de acompañar la adolescencia, ataca, coge a ese adolescente como alguien extraño y lo empieza a presionar con todo lo que socialmente se le pide a un adolescente y que está en incapacidad de dar. Quizás también el consumo de sustancias psicoactivas, la entrada al mundo social donde se encuentran también con el alcohol, la marihuana. En muchos casos encontramos el cannabis involucrado en comportamientos suicidas, pero también la falta de límites. Cuando yo empiezo a explorar de todo y no encuentro algo que me ataje o me aloje, como una buena comunicación o alguien que me ayude a establecer esos límites. En la adultez, la sobrecarga laboral,
los conflictos de pareja son decisivos. Es claro que lo económico, lo laboral, lo vocacional, encontrar qué quiero estudiar, y en esa búsqueda muchas veces fracasamos, y más en esta época. Entonces, encontrarme con no saber qué quiero hacer en la vida, no poder conseguir lo económico, pero también lo afectivo, porque toda ruptura afectiva genera una ruptura en el interior, también es muy importante atenderlo. Y en la adultez mayor tenemos que hablarlo socialmente. El adulto mayor, por lo menos en nuestra sociedad, es excluido porque no provee, no se escucha, no se validan sus emociones, y algunos que quizás tienen todo resuelto económicamente han decidido finalizar su vida con un suicidio, en razón también de que no quieren ser cuidados por otros o ser una carga. Así que si damos cuenta, Sandra, desde la infancia hasta la adultez mayor hay vulnerabilidad. Claro, hay factores de riesgo, creo que estábamos describiendo, quizá también es en los adultos mayores el tema de la soledad. Lo decías, puede ser que tenga todas sus necesidades resueltas, pero no tiene a una persona que le acompañe, que lo escuche, que ya haya perdido esa ilusión, porque entonces dejo de ser productivo, y parece que hemos asociado, sobre todo en nuestra cultura, que hay que producir, hay que ser siempre, estar en función de conseguir cosas materiales, y cuando llega ese momento de la vida que se supone que debía ser de más plenitud, entonces viene ese tipo de problemas. Bien, factores de riesgo a los que tenemos que poner atención. ¿Qué pasa en una familia en la que no se percibe, no se da cuenta esa mamá, ese papá, para hablar, por ejemplo, cuando ocurre con un hijo una situación de estas? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Lo decías ahorita, y llega ese sentimiento de culpa, de ay, ¿y cómo no lo pude identificar? Cuando ya ha pasado, o cuando se ha hecho un intento de suicidio. Identificar nos remite entonces a esas señales de alerta, y las señales de alerta no pueden ser generalizables. Hay algunas. Podemos decir que los cambios súbitos en el comportamiento, alguien que era muy introvertido y empieza a expresarse mucho, eso es una señal de alerta. Aquel que era demasiado expresivo y se aisló, es una señal de alerta. Aquel que empieza a despedirse por sus redes sociales, que nos está haciendo alusión a que ya no quiere estar más acá o quiere que Dios se acuerde de él, ahí hay una señal de alerta. Pero hay señales de alerta que no son verbales, o por lo menos no son fáciles de detectar, porque justamente nos hemos vuelto especialistas en ocultar lo que estamos sintiendo, en razón de que ya muchas personas están atentos a esas señales de alerta. Entonces nos hemos vuelto especialistas en ocultar cómo nos estamos sintiendo. ¿Cuál es la responsabilidad de quienes están alrededor? Volver a la comunicación, volver a la palabra, volver en el día a día, aunque sea muy acelerado, a preguntarle al otro cómo va la vida, cómo te fue hoy, cómo te estás sintiendo con las situaciones que estás pasando, para poder identificar. Pero es algo que no podemos evitar, Sandra. También vamos a tener casos donde la persona en su intimidad nunca quiso que su familia, que sus cercanos se preocuparan, y ocultan muchísimo esas señales de alerta, y es ahí donde se nos van. Y podríamos hablar de que quizás no logramos verlo. Son muy pocos. Realmente, si todos nos psicoeducamos un poco más, podríamos advertir ciertas señales de alerta para ayudar. Pero hay algunas personas que inevitablemente se especializan en que no las detectemos porque se quieren ir. Bien, psicoeducación, has utilizado una palabra que me encanta además, y es lo que pretendemos también con espacios como este de Comunicando Psicología. Hoy hablamos con Elisa Krat, psicóloga, acerca de comportamiento suicida. Vamos a hacer una pausa y enseguida hablaremos de esos factores protectores, porque también hay solución, hay esperanza con este tema. Volvemos.
Seguimos comunicando psicología con una gran invitada hoy, Elisa Krat. Con ella hablamos de comportamiento suicida y vamos a pasar ahora en este segundo segmento al tema de la prevención o más allá de eso, a esos factores también protectores que puede haber alrededor de este tema tan delicado y a la vez como tan con el que nos queremos acercar también, porque esa es la intención, acercarnos a esas problemáticas que se puede vivir en cualquier familia, porque esto no es una cosa que le pueda pasar a unos o a otros, no, nadie está libre. Así es. Muy bien. Entonces, factores de prevención. Así es. Así como lo hablábamos ahora, desde el inicio de la vida, lo que tiene que ver con los vínculos afectivos van a ser determinantes en ser factores protectores. Lo que sostiene la vida o a una persona vinculada a la vida es el afecto y ese afecto se da entre humanos. Ahí es muy importante que desde el inicio de la vida tengamos por lo menos una persona con la cual generemos vínculos estables, seguros, afectivos, con límites, alguien que en el marco de la reciprocidad me pueda devolver quizás un llamado de atención, pero también afecto, cariño, alojarme emocionalmente cuando necesite quien me contenga y demás. Ese es un factor protector, pero también esto va ligado a la comunicación. Es fundamental trabajar en los estilos de comunicación asertivos, afectivos, que nos permitan hablar a tiempo de qué es lo que nos está pasando. Establecer estrategias de afrontamiento y esas estrategias de afrontamiento para los momentos difíciles que están garantizados por el simple hecho de ser humanos implica que desde la familia, desde la pareja, desde la crianza, desde la escuela, desde lo laboral, podamos aprender a resolver conflictos de una manera adecuada, resolver problemas. Otro factor protector, y este ya es un poco más exógeno, la actividad física, la actividad cultural, la espiritualidad. Es definitivo que el ser humano necesita alimentar su espiritualidad. Y esto no habla de una religión específicamente, pero la religión se convierte en un entorno donde quizás yo puedo establecer esa comunicación con Dios o con mi creencia. Así que la espiritualidad es fundamental como factor protector. Nos decía la 11ª división de la APA, de la Asociación Panamericana de Psiquiatría, psiquiatras, permitan que las personas y promuevan que consideren su fe como un factor protector. Imagínate, porque claro, y aquí hago un paréntesis, sobre todo porque estábamos hablando sobre todo del tema desde la ciencia, la psiquiatría, los médicos a veces son un poco reacios al tema espiritual, al tema religioso, pero cómo también avanzamos en esa línea y lo convertimos en un factor protector. Claro, cada quien lo que le funciona, y si tú te puedes conectar con Dios, si es la religión que practicas y es Dios, pues entonces Dios, o desde lo espiritual, algo mueve este mundo, estamos aquí por alguna fuerza extraña y eso me permite anclarme a la vida. Maravilloso, bienvenido sea. Y es que finalmente cuando hablamos de suicidio estamos hablando del límite entre la vida y la muerte. Finalmente la muerte, únicamente la forma de transitarla o de conocerla es a través de toda la espiritualidad posible. Así que es fundamental como factor protector la espiritualidad, pero también es un factor protector detectar a tiempo. Es decir, que tempranamente cuando aparece un síntoma emocional agudo, una tristeza que ya no es normal, una ansiedad que ya me consume y no me deja trabajar y funcionar, un trastorno del sueño, yo lo detecte a tiempo y vaya rápido donde el especialista para empezarme a tratar. Porque si bien no todos los suicidios ocurren asociados a enfermedad mental, solo un 60% de los suicidios tenían involucrada una enfermedad mental, sabemos que las enfermedades mentales generan desesperanza porque son agotadoras de vivir. Por eso es importante que las empecemos a tratar a tiempo. Ese es un factor protector más. Y no puedo dejar de lado lo que estamos trabajando ahora y sobre todo en nuestro país, en nuestro departamento, con formar redes protectoras. Es fundamental generar redes de apoyo. Y la red de apoyo no siempre son los que queremos. A veces la red de apoyo es un vecino, es un amigo, un compañero de trabajo, de estudio. Generar redes de apoyo es fundamental porque en los momentos donde más angustiados nos sentimos necesitamos otros que nos acojan para podernos proteger frente a ese deseo de muerte. Y con lo que estás diciendo de la red de apoyo me parece fundamental e importante tener en cuenta de que eso nos acerca a que esa realidad que yo vivo no es única. Muchas veces pensamos que esa sintomatología que tengo, esa situación, ese deseo de muerte, del que estamos hablando por ejemplo hoy, no es únicamente mío, o sea, no solamente me está pasando a mí.
hay muchas personas que quizá también tienen esa sensación, ese momento complejo. Entonces, como que te abre un poco a la vida y pensar, no soy el único, esta persona tiene de pronto una dificultad incluso mayor que la mía y pues aquí podemos encontrar solución, ¿cierto? Podría ser también. Por eso yo siempre aplico en todos los espacios de sensibilización, porque este es un trabajo decidido desde la vocación, desde mi vida, desde la misión de vida que tengo, y es decir en todos los espacios posibles, caras vemos, corazones no sabemos. Totalmente. Todos nos vemos en la mejor faceta para podernos presentar ante los demás, funcionar, trabajar en el día a día, pero la procesión va por dentro, el dolor va por dentro y va cursando, y el suicidio es como un embarazo. Él se va gestando, me voy alimentando de dolores, de angustias, de fracasos, de duelos no resueltos, y llega un momento, quizás en el mejor momento, Sandra, de la vida, cuando ya todo está mucho mejor, pero eso que no se resolvió puede aparecer y desembocar en un comportamiento suicida. De ahí la importancia de gestionar a tiempo esos dolores del alma, no dejarlos para cuando ya quizás se acumuló todo y se me desbarata completamente mi sentido de vida. Entonces es muy importante en esas redes protectoras que vamos conformando acompañarnos en el día a día en la gestión de sus problemas. Esa vieja escuela que teníamos en nuestras familias de tápelo con tierrita, que eso ya pasó, ese abuso sexual, eso ya pasó, esa violencia intrafamiliar, vea, ya estamos mejor y nos está yendo muy bien, ese maltrato, el maltrato sobre todo donde decimos, vea, a mí me maltrataron y vea cómo estoy de bien. No, todo pasa factura y más en lo emocional. Ok, importante esa recomendación que estás dejando hoy en ese espacio. Elisa, algo más. Hablemos cuando se consuma el hecho, cuando definitivamente la persona no encontró sentido, no sé, perdió el norte, decidió acabar con su vida. ¿Qué pasa con esa familia? ¿Cómo afronta esa situación? ¿Cómo se vive eso? Esta familia vive una tragedia. Nunca, ninguna familia estuvo mejor porque usted se fue, porque usted decidió acabar su vida con un suicidio. Nunca los que están a su alrededor descansarán de usted o descansarán del problema que usted cree que les representa porque acabe con su vida. Por el contrario, acaba en vida con esas familias. Y esto lo digo abiertamente porque todo mi trabajo por más de 15 años acompañando suicidios empezó por las familias sobrevivientes de suicidio. Sobreviviente le llama a la Organización Mundial de la Salud a aquella persona que jamás vuelven a tener una experiencia de vida natural, sana, porque es un duelo que no sana, Sandra, no sana, se llama no lineal y es como vivir una tragedia permanente hasta que nos vamos de este mundo. ¿Qué quiere decir? Es una tragedia continua vivir un suicidio consumado. A estas familias, primero, los medios de comunicación tienen un compromiso muy grande y es no divulgar sus historias, porque es una familia que está sufriendo señalamiento, juicio, estigma de parte de los que les rodean. Segundo, viven en el entorno educativo, por ejemplo, grandes señalamientos por parte de los compañeros, pero también a los maestros, pero también a las parejas. Entonces es muy importante acoger esas familias desde el silencio, desde el respeto, pero no dejarles solas, porque también ocurre que con un duelo complicado nos da pena acercarnos y más bien los aislamos, no nos volvemos a acordar de ellos, o al menos eso sienten. Acompañar va a ser fundamental en ese proceso, porque finalmente estas familias requieren mucho afecto y mucho acompañamiento sin estigma. Perfecto. Elisa, entonces aquí tenemos también que quitar ese mito de cuando una persona manifiesta que se quiere quitar la vida, que se va a suicidar, lo está haciendo para llamar la atención del otro. Así es. Eso hay que desmitificarlo. Hay que desmitificarlo y desmontarlo de entrada. Yo lo digo abiertamente con muchos padres de familia. El que está diciendo que se quiere suicidar, se le acabaron todas las formas bonitas, elegantes, adecuadas y saludables de llamar tu atención. Ya lo hizo llorando, ya lo hizo pidiendo ayuda, ya te dijo en medio de una pataleta o en medio de una crisis, te dijo que necesitaba ayuda. Si ya la persona está diciendo, entonces me suicido,
esto no es normal. Esto quiere decir que la persona, aunque sea en un acto para controlar al otro, lo puede hacer y podemos perder esa vida. Así que toda persona que nos dice que ha pensado en suicidarse, hay que creerle para buscarle ayuda profesional. Y ahí es el médico general el que nos va a ayudar a entrar al sistema de salud. Igual sabemos que tenemos expertos, psicólogos, psiquiatras que trabajan particular, pero por supuesto usted puede acercarse a través de su asegurador para que pueda buscar la ayuda. Y en estos casos siempre habrá que pedir ayuda profesional. Así que manipular no es. Y las familias sobrevivientes que atacaron a esa persona diciéndole usted me está manipulando, hágalo, yo lo quiero ver, o lo confrontan, o le dan incluso el método creyendo que con la confrontación se va a quitar el deseo de suicidarse. Muchas veces los sobrevivientes que han vivido esta situación, la culpa es tan grande que el duelo se complica enormemente, así que nunca retar al otro o ignorar al otro va a ser la solución para que se quite el deseo de muerte. Bien, aquí me voy a ir a un extremo y yo quiero que de pronto ya tú, desde tu profesión, ¿cómo se manejaría en un caso particular? Por ejemplo, en relaciones de pareja tormentosas, en las que hay maltrato hacia la otra persona y se vuelve como un juego, una manipulación al otro, y por eso muchas veces se dice, es que me está manipulando, dice que se va a quitar la vida, y muchas veces incluso esa pareja no se va del lado de esa persona por miedo a que efectivamente cumpla lo que está diciendo. ¿Cómo manejar eso? Porque claro, es una persona, o mejor, una relación que no está funcionando, hay una persona, son muy infelices ambos, esta persona está muy dependiente, esta persona se quiere zafar de ahí, pero entonces ¿cómo hacerlo sin decirle al otro, bueno, vaya, mátese? Exacto, y usted verá, ¿cierto? Y luego no quedar con la culpa si se llega a consumar el hecho. Así es, y se presenta muy a menudo porque no sabemos resolver o gestionar los cierres de las relaciones o aprender a perder. Cuando esto ocurre, hay dos personas que están implicadas, dos personas que requieren ayuda profesional. Es claro que si yo a esa persona con la que quiero finalizar la relación le digo, ve y busca ayuda, probablemente esa persona me va a decir no. Lo único que yo necesito es que usted no se vaya de mi lado. Como esa persona probablemente se va a negar, quien necesita ayuda es usted para poder aprender a hacer ese desapego, de modo que no genere una acción con daño en el otro, pero también a tramitar la presión que la otra persona le está generando. Porque es claro que la presión de alguien que me amenaza con suicidarse es muy alta y genera en mí reacciones posiblemente agresivas, hostiles, mátese, inducir al otro a que se suicide para zafarme de esta situación, y desde luego lo que tratamos es de cuidar ambas vidas. De ahí la importancia entonces que si la pareja que amenaza con suicidarse no quiere buscar ayuda, entonces búsquela usted. ¿Para qué? Para poder gestionar el cierre y el duelo en esa relación y posibilitar que esos mecanismos también de miedo con los cuales el otro se engancha se empiecen poco a poco a tramitar, a desaparecer, y con tranquilidad comience a despegarme o a desapegarme de la otra persona, porque cuando hay apego hay dos allí que están involucrados, quizás inconscientemente, pero sigo allí alimentando algo en el otro que le permite la posibilidad de hacerlo. Entonces es importante que ambos acudan a ayuda profesional y, aparte de esto, busque la red de apoyo de esa persona que le está amenazando con suicidarse. Hermanos, padres, amigos, para que le rodeen, para que lo acompañen, para que la acompañen, no la dejen sola, no lo dejen solo, y sean una red de apoyo mientras me voy despegando. Perfecto. Elisa, se nos acaba el tiempo hoy en Comunicando Psicología con ese tema que desde el inicio lo planteé como un tema delicado, complejo, lo queremos tratar o lo quisimos tratar con mucho cuidado. Yo creo que cumplimos el objetivo. Una invitación final que quieres hacer, seguramente de pronto alguna familia está viviendo una situación con alguno de sus miembros, está sufriendo, hay especialistas como tú a quienes puede acudir la gente, y que nos dejes ese mensaje frente a ese tema que traemos hoy. Escuche y escuche con amor, con empatía y sin juicio. Créale a la persona que está sufriendo. Créale que no es capaz de lidiar con ese sufrimiento por sí mismo y apóyelo.
apóyelo derivándolo a los profesionales expertos en poder abordar este tema. Pero adicional, hágale seguimiento. Y aquí va una clave fundamental, porque hemos avanzado mucho en buscar ayuda profesional, pero somos de una cultura de poco seguimiento. El seguimiento a alguien que ha intentado suicidarse se demora por lo menos 2 años en una fase de estabilización. Así que si le han remitido un medicamento, le han formulado algo, si le han dicho haga terapia, si le han dicho haga deporte, restablezca sus redes de apoyo familiares y demás, por favor, hágalo de manera continua y sobre todo no deje sola a la persona porque ha pensado en suicidarse. Acompáñele de la manera más afectiva y apoye a esos cuidadores que generalmente se queman en la labor de acompañar. Así que es fundamental creer, buscar la ayuda profesional y seguir haciendo esa red de apoyo alrededor de esa familia que sufre muchísimo temor de perder esa vida. Y si ya ocurrió un suicidio consumado, acompañe a esa familia desde el afecto y la empatía, porque literalmente es una tragedia que se está viviendo. Y finalmente, al que me está escuchando y ha pensado en suicidarse, quizás usted lo que necesita es resolver un problema, no quitarse la vida, quitar el problema. Así que siempre hay una nueva oportunidad para seguir viviendo. Perfecto. Elisa, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Siempre bienvenida a este espacio. Hay esperanza. Ese es el mensaje que queremos dejarles hoy. Gracias a todos. Un abrazo.